Hola, qué alegría poder volver a estar en su hogar. Gracias por permitirme estar allí a través de este video. Quiero contarles una historia, muy rápidamente. Se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos os anuncian el camino de salvación. Esto lo hizo por muchos días, hasta que desagradando a Pablo, se volvió él y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero al ver sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, ante las autoridades. Los presentaron a los magistrados y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, al recibir esta orden, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y así sigue la historia, pero no tengo tiempo para contarles el final. Pero me llama mucho la atención porque allí aparece una palabrita que se llama adivinación. Dice que la muchacha tenía espíritu de adivinación. Pues bien, ¿qué es la adivinación? La adivinación era una práctica que se realizaba hace muchos años antes y consistía en que una persona que adivinaba era la persona que descubría lo futuro, lo oculto. Eh, ¿Qué dice Dios al respecto de la adivinación? Mire lo que dice capítulo 18 del libro del Deuteronomio. Dice Deuteronomio perdón, capítulo 18, dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, verso 9, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, no sacrifiques a tu hijo o a tu hija con una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación. Y hace una lista ahí de otras actividades que realizaban, que no viene al caso en este momento decirlo, pero quiero enfatizar que la adivinación, más adelante en el versículo 12 dice: cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante de tu Dios. Las naciones que estás por desplazar consultan a los adivinos, a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer estas cosas. Claramente el Señor prohíbe la adivinación. Quiero, ¿por qué les conté esta historia? Porque en el video que van a ver, el siguiente video, le colocaron el título Adivina los sonidos. Y la verdad que le colocaron mal el nombre. Yo le pondría acertar la voz del instrumento. Ese sería el nombre de la actividad, acertar el nombre del instrumento, donde acertar es dar en el punto, dar en el punto. Entonces, no quiero que se malinterprete que al colocar ese nombre en el video que aparece allí, adivina los sonidos, se malinterprete o se piense que estoy yo impulsando a que se realice esas prácticas. Por favor, esa no es mi intención. Por eso he colocado el nombre de la actividad, acertar la voz del instrumento. Bien, seguidamente, esa era una aclaración que quería que ustedes tuvieran en cuenta, y ya sabemos qué piensa Dios con respecto a la adivinación. He colocado una lista, he escrito una lista que nos ayudará a saber el nombre del instrumento en el orden de aparición, cómo se encuentra en el video. Entonces te recomiendo, antes de abrir el video, ten esa lista aparte. Son 16 instrumentos que van a aparecer allí, pero en el video no van a aparecer los nombres. Entonces, si tú tienes la lista, tú ya vas a saber que ese instrumento que sonó allá se llama tal. Por ejemplo, para que en el video aparezca el sonido
o la voz de ese instrumento, pero no va a aparecer el instrumento así como lo ven ahorita, sino va a aparecer una sombra negra del instrumento. Después sí va a aparecer otra vez, escucharán la voz del instrumento y verán el instrumento como es. ¿De acuerdo? Entonces, después de que hagan eso, primero van a escuchar la voz del instrumento sin verlo. Y segundo, van a escuchar la voz del instrumento viéndolo, conociéndolo cómo es su forma y cómo es su tamaño. Después de que hayan hecho eso, entonces tu chico va a seleccionar un instrumento musical de cada familia, el que más te haya gustado. Pero recuerda, no debes de repetir el instrumento o no debes de repetir de instrumento con los anteriores. ¿De acuerdo? Entonces, primero ves el video, ya tienes tu lista, seleccionas el instrumento musical de cada familia, el que más te haya gustado, pero recuerda, no debes repetir de instrumento con los anteriores. Segundo, dibuja y colorea un instrumento de la familia de cuerda. Dibuja y colorea un instrumento de la familia de viento. Tercero, dibuja y colorea un instrumento de la familia de la percusión. Entonces, en tu síntesis ya tienes dibujados los siguientes instrumentos. De la familia de la cuerda, la guitarra fue el primer instrumento que me dibujaste. Segundo, el instrumento que dibujaste la clase pasada. Y tercero, ahora el instrumento que seleccionaste para dibujarlo. De la familia del viento. Entonces, primero, la flauta fue el primer instrumento que me dibujaste. Segundo, el instrumento que me dibujaste de la clase pasada. Y tercero, ahora el instrumento que seleccionaste para dibujar. De la familia de la percusión. Primero, la pandereta fue el primer instrumento que me dibujaste. Segundo, el instrumento que dibujaste la clase pasada. Y tercero, ahora el instrumento que seleccionaste para dibujarlo. Coloréalo bien bonito y enviármelo al correo jucafandigo@gmail.com. Quiero saber cuál fue el instrumento que más te gustó y cuál fue el que seleccionaste. Dibújala bien bonito como has dibujado los anteriores. Por favor, no enviar fotos ni videos en la plataforma ni por WhatsApp para no recargarla. Gracias, espero lo disfruten.